La perspectiva de centro es, en Latinoamérica, vapuleada constantemente. Para la gente, tú tienes que ser de derecha o de izquierda. No puede ser nada que esté en medio, porque eso es ser, en realidad, un tibio. Y tibios tendrían que ser los nórdicos, que con su modelo están más alineados al centro de lo que parece. Tienen perspectivas tanto de izquierda y de derecha a la vez, pero no se centran en solamente una. Entonces, en este episodio de Sociopolítico vamos a explicar el centro, vamos a explicar si es que hay un momento en el cual estamos usando tanto medidas capitalistas como también socialistas. Para eso, quería explicar un poco el asunto pensando en la diferencia entre uno u otro. Las personas piensan que tú tienes que ser o bien de izquierda o bien de derecha. No hay nada en medio. No puedes ser procapitalista y a la vez prosocialista. Pero ambos comparten algo muy importante, que es que están centrados en que su identidad sea remarcada. Ambos piensan que por principio uno tendría que ser de izquierda o de derecha. No hay nada que esté en medio. El de derecha, por ejemplo, lo que hace es defender el libre mercado o la libertad del individuo de poder crear empresas. La libertad individual es lo que más le importa a la derecha porque eso hace que haya progreso económico. Y de otro lado, también estaría el problema de que hay gente que al final no logra esto. Y por tanto, tendría que haber un Estado protector que frente al capitalista que tiene propiedad, tendría que ser protegido por un Estado protector, un Estado que le ponga reglas al mercado. Y habría, me parece, un espacio al centro. El espacio al centro tiene sus propias ideas. En los países nórdicos lo llaman los moderados. Y el espacio al centro me parece que sí existe, solo que en Latinoamérica es pensado como inexistente. Es vapuleado tanto por la izquierda como por la derecha, pero es un centro que es más que nada, a mi entender, científico. Está centrado en ver, de acuerdo al momento, cuál opción es mejor. La izquierda lo va a atacar y le va a decir que está salvando al maligno capitalismo. Y por eso a la izquierda no le gusta el centro, le parece una traición. Pero también le parece traición a la derecha. La derecha dice que estás mermando libertades. ¿Por qué dicen eso? Porque tienes programas sociales que apoyan que haya una redistribución de la riqueza. Pero la derecha para ellos es una traición también. Pero esto existe. No es que no exista. Y existe más que nada en los países escandinavos. Y se le llama el modelo nórdico. Y voy a ponerlo acá con estos colores porque el modelo nórdico tiene como bandera principal a Suecia, que es quizá el exponente más importante o más estudiado de los 5. ¿Cuáles 5? Se preguntarán. Pues está Dinamarca, está también Islandia, que es un país bastante alejado de ellos, está muy cerca de Groenlandia y hace mucho frío. Se llama Iceland, como que tierra del hielo. Y también está Suecia, como les comento. También está Noruega. Y finalmente está el país que revolucionó la educación llamado Finlandia. Esos 5 países son los que se centran en el modelo nórdico. Pero es en verdad bastante difícil poder definir el centro. Por tanto, voy a tener un plan para esto. Vamos a explicar 2 casos en los cuales haya políticas de centro claramente en los países nórdicos y luego voy a explicar las políticas que se usan en estos países nórdicos como conjunto. Vamos a comenzar con Noruega y con Suecia. Entonces volvemos a la pizarrilla para iniciar con Noruega de color rojo por su bandera. Y también vamos a ver, como les comenté, a Suecia. En el caso de Suecia, de Noruega mejor dicho, tendremos que pensar en las ganancias petroleras que tienen ellos. O sea, curiosamente, como pasa en Latinoamérica, Noruega tuvo un boom petrolero porque nacionalizó gran parte de su mar, mejor dicho, se adueñó de parte de su mar, que era su mar por derecho, y ahí encontró petróleo. Y por tanto, tuvo muchas ganancias por el petróleo que encontró ahí. Pero la pregunta acá es, ¿la gastó? ¿Simplemente gastó el dinero que encontró? Pues no, lo que hizo muy inteligentemente es crear un banco de ahorros para invertirlo. El dinero que ganó
no pasó como pasa en Latinoamérica que lo despilfarra, sino que invirtió ese dinero para que pueda luego rendir beneficios solamente por el dinero. Lo invirtió en la bolsa. Lo hizo con un comité de ética que regularizó esto para que no haya inversiones inmorales, como por ejemplo cigarros. La idea es que se reinvierta adecuadamente este dinero ganado con el petróleo, que también, me había olvidado de decirles, fue nacionalizado. Y esto es muy mal visto en Latinoamérica, pero hicieron algo bastante de izquierda: nacionalizar recursos, que es lo que pasó en Bolivia. Todo lo que ganaron con la bolsa, o sea, no lo que ganaron con el petróleo, porque eso lo reinvirtieron, lo que ganaron con esa reinversión fue apoyar el bienestar público. No se quedaron solamente en ganar más dinero por ganar más dinero, sino que lo reinvirtieron en bienestar público, o sea, en educación y en salud. Y ahora el estándar de vida en Noruega es bastante alto, justamente porque lograron reinvertir sus ganancias. Lo que pasó en Suecia es que ellos tienen una igualdad bastante marcada. Para eso hay que explicar un asunto que es el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini lo que hace es medir la igualdad y va de el 0 al 1. Cuando hablamos de el 0 es un país altamente igualitario y el número 1 es un país altamente desigual. Suecia se pone en el comienzo, o sea, está cerca a la igualdad. Su coeficiente Gini en cuanto a los ingresos es 0.27. Entonces, lo que gana la gente en Suecia es bastante igual, no está tan alejado uno de otro. Y por tanto, sienten que haya una suerte de unión porque la gente no gana más que otra tanto. Interesantemente, esto supone que haya una gran cantidad de impuestos. Los impuestos son bastante altos en Suecia. Es el 59,9%. ¿Pero sobre qué? Cuando ganas 1.5 más, todo lo que sea mayor a 1.5 más el salario mínimo, se le paga el impuesto. Por ejemplo, si el salario mínimo fuera 1.000 euros, si uno ganara 1.500 euros, lo que sobra de 1.500 euros, o lo que excede 1.500 euros, se le aplica un impuesto. Entonces, si yo gano, por ejemplo, 1.800 euros, sobre los 300 euros que sobran, se le aplica un impuesto a estos 300 euros. Entonces, ahí te quitan 60% casi de impuestos, solamente por tu salario que excede el 1.5 del salario mínimo. Es bastante alto. Pero esto se reinvierte en educación, en salud y también en vivienda incluso. Se subsidia la vivienda. Entonces, lo que se hace acá es que justamente porque uno se siente que tiene un cojín de la educación, salud y vivienda, tiene la posibilidad de crear empresa. O sea, pese a que tiene un alto grado de impuesto, igual como siente esta facilidad de tener educación cubierta, también salud y vivienda, entonces puede crear empresa porque se siente con menos riesgo de poder perder todo. No lo pierde justamente porque tiene la posibilidad de no caer en la miseria porque sabe que tiene un estado que lo cuida. Esto genera alta movilidad social, o sea, más gente puede salir de la pobreza o incluso si es clase media, ir a la clase alta. Pero acá hay un problema, porque si bien el coeficiente Gini en este país es 0.27 en cuanto a ingresos, también es bastante desigual en cuanto a la riqueza. Es de 0.853, bastante alto, es muy desigual en cuanto a riqueza. La riqueza en Suecia es muy desigual. Todos ganan parecido, pero en cuanto a la creación de riqueza, tener realmente casas, autos y todo eso, hay una desigualdad bastante grande. Pero todos ganan más o menos igual. O sea, no igual, pero el doble de repente uno que otro, pero no es que ganen demasiado dinero. Entonces hay una desigualdad en cuanto a riqueza, pero sí una igualdad en cuanto a ingresos. Entonces vemos que acá hay una complejidad bastante porque sí es a la vez tanto capitalista como a la vez también socialista. Tiene esa dicotomía de que el Estado les importa, pero también les importa el libre mercado.
a la vez les parece muy importante ambos asuntos. Y en este punto vamos a cambiar de asunto y vamos a ir hacia las políticas. Porque en este caso el modelo nórdico es tiene pilares muy particulares en los cuales uno puede saber qué está pasando con este modelo. Y hay tres asuntos que vamos a explicar a continuación. El primero es sobre el parlamentarismo. O sea, los regímenes de acá en Latinoamérica son presidencialistas, tienen todos presidentes. Pero el régimen de Suecia, de Dinamarca, por si acaso, vean la serie Borgen, porque ahí se ve como el parlamentarismo está en curso. Lo voy a poner acá. La serie Borgen, véanla, es sobre política en Dinamarca. Podemos observar que en estos sistemas parlamentaristas uno puede ver una gran cantidad de distintos partidos. Y no es problema eso. Vemos, por ejemplo, que a la izquierda hay partidos comunistas. También hay partidos de centro-izquierda. También hay partidos moderados o de centro o democráticos. Ahí se llama allá en estos países nórdicos, le llaman democráticos, lo llaman también de centro. Se encuentran claramente en el centro del espectro. Y también tienes partidos liberales, porque claro, es un país capitalista de todas maneras. Hay liberales y también incluso hay gente más a la derecha que es conservadores. Y todo este espectro de países existe en estos países nórdicos. ¿Cuál es mejor? ¿Quién domina? Depende de las alianzas. En este caso importan mucho las alianzas, porque pueden crear, por ejemplo, imaginemos que de un año a otro año tenemos una alianza más que nada de las izquierdas con el centro democrático y hallamos un primer ministro que va a guiar como ejecutivo, pero quizá el siguiente año no tuvieron tanta suerte y hacen otra coalición muy distinta y el centro se une con los liberales y de repente con centro izquierda y arman un primer ministro distinto que va a gobernar el país. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que es que esto es realmente democracia. Esto es democracia. Democracia no es que uno imponga su perspectiva, sino que haya claramente diálogo y negociación constante. Lo que importa de la democracia es que podamos ponernos de acuerdo, pero viendo que hay muchas posibilidades distintas de alianzas. Es bastante complicado ponerse de acuerdo, pero el centro de la democracia es que haya distintas voces de varios lugares y logren encajar de a pocos con consensos. Otro asunto importante acá es que el Estado no está solito. Tienen acá tres pilares para crear economía. El primer pilar económico claramente es la empresa. La empresa es bastante importante porque ellos son los que crean trabajo, son los que crean riqueza más que nada. Pero también requerimos al Estado, porque el Estado es aquel que puede regular a esta empresa. No solamente tenemos que centrarnos en la empresa, sino también en un Estado que pueda apoyar a los trabajadores, que también son una parte muy importante de este modelo económico. Más que las empresas, que las personas, sindicatos. Es un lugar bastante organizado. Y el sindicato supone una alta tasa en estos países. Hay tres pilares en la economía. El sindicato tiene una alta cantidad de organización. Del 70% al 93% están sindicalizados en los países nórdicos, diferente a, por ejemplo, Perú, que tiene entre 6 y 8%, si mal no recuerdo, o Norteamérica, que tiene nada más 11% de sindicalización. La idea es que estos sindicatos logren negociar con la empresa y también con el Estado. Pero la empresa no se queda atrás. La empresa es un lugar que tiene libertad financiera y son bastante innovadores. Importa para que el país crezca, que haya libertad financiera, que haya posibilidad de innovación tanto financiera como tecnológica. Pero la empresa no puede estar solita porque puede aprovecharse de los sindicatos. Por tanto, requerimos un Estado que ayude a ambos y les dé beneficios sociales. Sin eso, no se puede crear un Estado que funcione. Los tres importan para poder crear un Estado del bienestar. Habría que mencionar que estas políticas del modelo nórdico son bastante especiales, importantes, pero sobre todo no es tanto que sea una política. En realidad el modelo nórdico es más que nada un método. Como decía también, escuché en la mañana a Neo Olivares hablar sobre el centro.
El centro es más que nada una actitud, un método de hacer las cosas. Un método más que nada que ve la realidad e intenta sacar lo mejor de cada uno para poder utilizarlo para que haya un mejor estado. Y sobre todo, es científico. No solamente piensa en que pues vamos a usar una liberación del mercado para que todo funcione, como si fuera así automático. Requerimos estudios y ahora, con el Big Data, con la ciencia de datos, se puede hacer una política centrada en la ciencia, utilizando datos certeros. Pero también esto supone bastante diálogo. Y es muy, muy complejo hacer el centro. El centro supone que tú estés revisando una y otra vez tus supuestos y también la ciencia que va avanzando de a pocos para poder tener un mejor resultado con lo que vemos que funciona y también con lo que vemos que no funciona. Hay que determinar cuál u otra política funciona para de acuerdo a eso elegir. Y supone que haya una discusión constante. No solamente decir, pues, esta vez funcionó esto, no. La idea es que una y otra vez revisemos nuestras creencias y no nos cerremos a cambiar la perspectiva. La izquierda y la derecha son importantes, sí, pero también el centro es importante porque ese es el que va a hacer la unión entre ambos para que el principismo no domine, para que los principios no dominen, sino que también veamos qué ocurre en las consecuencias reales en la realidad. Y hasta acá este podcast, vamos a acabarlo. Como siempre pueden encontrarme en TikTok, Facebook o Instagram. Mi nombre es Daniel Castro. Y recuerden que estoy como sociopolítico en estas redes. Y también les digo una vez más, intenten refutar todo lo que he dicho acá, porque la idea es que justamente por el enfoque científico que me parece, que es más real, hay que intentar dialogar. Hasta luego.